Hola, yo soy Maggie. Y yo soy Lizzie. Bienvenidos a It Starts with Books. Les recordamos que todas las opiniones expresadas van a contener spoilers, así que no digan que no les avisamos. Que sepan que todas nuestras redes sociales se encuentran abajo en la descripción. Pero bueno, sin más dilaciones, comenzamos. Bueno, bienvenidos al segundo episodio del podcast. Yo soy Maggie. Yo soy Lizzie. ¿Cómo les va? Esperemos que anden muy bien. Bueno, para variar volvimos a nuestras andanzas. Dijimos que íbamos a tratar libros que nos gustaran y todo. Y bueno, no, la verdad que no está saliendo así. En mi defensa, yo tenía muchas expectativas con respecto a este libro. De hecho, Maggie me lo recomendó. Te amo, Maggie, la sinopsis está muy buena. Mucho clickbait. Vamos a volver al inicio con el clickbait, volvemos a eso. Pero el día de hoy nos vestimos de negro porque evidentemente Olivia Blake distinguió que la oscuridad y todo lo que refiere a la fantasía oscura, que de hecho va a este libro. Así que estamos a tono con lo que vamos a charlar hoy. Vamos a estar discutiendo el libro Los 6 de Atlas o The Atlas Six, como se conoce en inglés. Es el primer libro de una trilogía que se está escribiendo en este momento, así que no sabemos qué pasa, básicamente. Escrita por Olivia Blake, que tiene la temática de fantasía urbana y ponele que Dark Academy, y está publicado en español con el sello Umbriel. ¿De qué va este libro? ¿Qué va? ¿Qué nos llamó la atención del libro? Nos cuenta que dentro de este mundo la Biblioteca de Alejandría nunca desapareció, ha sobrevivido y que está oculta en las sombras. Y está protegida por un grupo de magos que se hace llamar la Sociedad. Qué raro. Bueno, la cuestión es que esta gente, una vez cada 10 años, se elige un grupo muy selecto de 6 intelectuales magos muy poderosos, los mejores de su clase, que van a ser como los siguientes protectores de esta biblioteca, ¿sí? Cuando el libro comienza nos presentan a nuestros 6 afortunados, o bueno, dadas circunstancias yo creo que no tanto, y son los siguientes. Primero tenemos a Nico y a Libby. Ambos son una especie de almas gemelas frustradas, platónicas, y ambos son físicos. En teoría son magos, pero manejan sobre todo el elemento físico. Ellos pueden, no sé, convocar estos túneles del tiempo, entre muchas otras cosas, pueden levitar, etc. Después tenemos a Reina, que es una chica que tiene mucho potencial. En realidad eso es lo que nos dicen toda la historia, pero no vemos el potencial porque nunca la presentan, porque evidentemente la autora odia a Reina, no sé. El punto es que Reina, ella controla las plantas o se comunica con las plantas y tiene un poder más o menos como una batería, como tú puedes recargar fuerzas con ella. Después tenemos a Parisa. Parisa es una especie de reconstrucción del Femme Fatal, pero telépata, por si no hacía falta, o sea, por si no era lo suficientemente despiadada antes, ahora lo es. Puede leer la mente y puede jugar con la mente de las demás personas. También tenemos a Tristan, un tipo que a nadie le importa, pero tiene muchas ambiciones y puede ver el mundo a través de la magia. Y además tiene síndrome del impostor, ya he dado el caso. Detalle. Y por último, tenemos a Callum, un empata, que en este mundo un empata es una persona, odiamos a Callum, pues una persona que puede controlar o puede tergiversar los sentimientos de las otras personas para que quieran lo que él quiere, y para colmo es un psicópata, o sea, él no tiene sentimientos. Irónico, sí. Como verán, este es un grupo, no diría encantador, pero peculiar. Especial, sí, especial. Teóricamente cada uno de ellos tiene como un motivo específico para aceptar esta solicitud, ¿no? Esta invitación que les hacen a participar de este plan o de esta tarea para iniciarse en la sociedad, ¿sí? En realidad mucho no sabemos, básicamente lo que parece que todos quieren es poder, aunque bueno, a lo largo de la historia se van como tirando migajas sobre qué es lo que cada uno pretende hacer. ¿Cuál es el punto? A medida que ellos están ahí en la sociedad, en la biblioteca les va a ir revelando textos de mayor calibre, de mayor importancia o de mayor relevancia para algunas cuestiones, ¿no?
Y claro, cada uno tiene como un secretito ahí, algo que quiere, por algo necesita estar ahí, por algo dice, bueno, sí, está bien, ya después me voy a fumar todo esto. ¿Cómo? No todos. No, no todos. A ver, algunos lo que quieren es aprender más y tener más magia y ver cómo manejar su magia, y otros que necesitan usar eso para fines fuera de lo que es la academia y la escala mágica en el mundo, ¿no? Todo este grupito está liderado o coordinado por este señor Atlas, que lo mencionan al principio, que en el título de Veneno al principio, que la verdad es que Atlas honestamente ni pincha ni corta. Existe, está en la esquina, la gente sabe que está, pero no hace nada. No hace nada. Y la presencia... del libro. No, la presencia de ella aparece como al final como algo importante, pero que tampoco termina de resolverte absolutamente nada de todo lo que te leíste antes. Así que bueno. Nada, bueno, la cuestión es que este grupo se supone que es como un grupito interesante, como vos dijiste antes, encantador, pero es como que le faltaron 5 para el peso, como decimos nosotros acá en Argentina, ¿no? Es como que le faltó algo, no sé, hay algo que falta. Es como, a ver, como que no se termina de profundizar bien por qué cada uno terminó aceptando esta solicitud. Y en realidad, a ver, el único al que medianamente tiene coherencia con todo lo que está haciendo es la aceptación de Callum, que la acepta porque está aburrido. Dice, vamos a ver qué onda, vamos a ver a quién podemos joder, que es de la gente que yo ya no conozco, ¿no? Todos somos Callum. Claro, básicamente. Bueno, a mí lo que me da intriga es que en sí no hay un gancho, o sea, no es como algo que los llama a la aventura, así como le solemos llamar al cruce del primer acto al segundo acto en fantasía, sino que todo está girando en torno a esta plaza de un año estilo Hogwarts, o sea, como que van a estar un año de iniciación y luego ya van a ver quiénes son los 5 que van a ser aceptados, porque en teoría son 6, pero solo van a quedar 5. ¿Por qué Atlas convocó 6 personas si igual van a quedarse solamente con 5? O mejor dicho, ¿qué pasará con la persona que sea descartada una vez que se decida esto? Ya veremos. Es una mezcla de Hogwarts con, como yo tomé en su momento, es medio Gran Hermano, porque les van pidiendo, tipo, bueno, aliate con fulano, aliate con mengano, fíjate quién te conviene más. Y después todo esto, esta psicosis que está armada en torno a lo que es la eliminación, también está medio vinculada a todo el complot de Gran Hermano. Así que nada, es como una cosa medio rara. A ver, spoilers no vamos a hacer nosotros, no. porque en la contraportada dice literalmente el conocimiento es muerte. No sé, ustedes saquen sus conclusiones. Básicamente. Así que, bueno, nada. Todo el libro se desarrolla en la Biblioteca de Alejandría, no hay mucho contexto fuera, o sea, literal empiezan los primeros capítulos con la presentación de cada uno de los personajes y de una vez entra a la biblioteca, y entre conversación y alianza y traición y supuesta traición y las divagaciones filosóficas de cada uno de ellos, al final van a llegar al punto donde se desarrolla el argumento, y es cuando sueltan el primer plot relacionado con la misteriosa razón de lo que le va a pasar a la 6ª persona una vez que sea rechazada. Y lo que se puede decir es que no hay mucho contenido detrás. Obviamente al final sueltan un poco de otros personajes que no conocíamos, nos dan introducción al respecto, pero en sí lo que me pasó con el libro es que mientras yo iba avanzando yo me decía, ok, pero ¿por qué sigo avanzando? ¿Qué me motiva a seguir? No sé qué va a pasar, no sé por qué debería importarme, si nadie me dice por qué debería importarme. Entonces hemos decidido que esto es una especie de Dark Academy con un contexto de fantasía oscura y con relaciones raras entre los personajes. Entonces, en función de ello, hemos decidido que esto se va a convertir, en vez de una reseña, en una especie de manual de qué no debes hacer cuando escribas una fantasía oscura, porque hay muchos que no debes hacer. Quiero recalcar que todos los puntos que están en este guión los saqué literalmente de una página de internet que decía pasos para escribir una fantasía oscura. Literalmente. Entonces lo sustituí por... Hicimos como la inversión. Entonces es perfecto. Así que no salió de nuestra cabeza. Es más gracioso porque es una persona que verídicamente recomendó que hiciéramos, o sea, no estas cosas directamente, pero sí partir de, bueno, métele tal o tal cosa, y así vamos. Entonces, vamos a ir punto por punto, cuáles son los pasos para... Tenemos 5 pasos, vamos a resumir en 5 pasos, porque si no, vamos a estar un año acá charlando. Primer paso, asegúrate de que todos los personajes, y especialmente el lector, estén al tanto de lo oscuro que es tu mundo, empleando palabras como
usar, desconfiar, traicionar, cada 2 páginas. O sea, a ver. Empecemos por lo primero, no sabemos dónde están, chicos. O sea, está la ambientación, luego está el contexto, está la línea temporal, y allá abajo, debajo de mi pie, están ellos, porque yo no sé dónde están. O sea, tú no sabes cómo se ve la Biblioteca Alejandría. ¿Cómo es posible que esté en todo el libro, toda la historia contándonos qué es que la biblioteca, qué es que esto, qué es que aquello, y no me describes nada, mijita? Yo entiendo que tú quieres meterte en lo oscura y filosófica de la relación de cada personaje, pero si tú te vas a regodear en estos espacios de conexión entre los personajes, ¿cómo voy a saber yo si todo lo que me dicen es que van de sus cuartos a la sala de estudio, a la sala pintada, que yo no sé qué es una sala pintada? Está en todo el libro, la sala pintada, ¿qué es una sala pintada, Dios mío? Que las otras estaban empapeladas, Lizzy, vos no te diste cuenta de eso. O sea, yo digo, la persona que hizo esa sala dijo, vamos a llamarla la sala pintada, porque no todas las salas tienen pintura, no, todas las salas son grises y oscuras. Por Dios. Pero lo único que sacamos en limpio eso fue que la sala pintada tiene una cúpula. Hasta ahí llegamos, porque la repite cada 5 minutos también. O sea, es como oscuro, traición, la cúpula de la sala pintada. Oscuro, que se sientan sobre la cúpula, van por debajo de la cúpula. En el ápice de la cúpula, en el arco de la cúpula, y no sé. Están siempre y hay una cúpula en una sala pintada. Yo me imagino a los personajes moviéndose por la sala como si fueran los muñequitos de Minecraft. O sea, no hay más contexto. Eso es todo. Y es que el problema aquí es que la sociedad alejandrina, en teoría el gancho es que es la Biblioteca Alejandría. O sea, es una cosa súper interesante, súper, no sé, explorable para construir un world building, lo que sea, y no hizo nada. O sea, tomó el recurso y lo tuvo de adorno toda la historia para no desarrollarlo en ningún momento. Es más, hay una sola escena que transcurre en la parte de la biblioteca per se, que es una escena de reina, que tampoco te dicen nada. O sea, nada. 0-0. Hablando un poquito de esto de que parecen muñequitos de Minecraft y demás, también fue algo que me pasó a mí y lo charlaba con vos y llegamos medio a la misma conclusión, ¿no? Es que, a ver, todo el libro transcurre en el primer año que estas personas están adentro de la biblioteca, ¿no? Y así transcurre, tipo, es como que, bueno, venís leyendo un capítulo, pim, pasás al capítulo de Juancito en un momento y Juancito dice, bueno, y ya empezaba la primavera, pero en el capítulo anterior habían entrado recién. ¿Cómo llegamos a la primavera? Y era otoño. Me estás haciendo tipo saltos temporales y en ningún momento vos te das cuenta que está pasando el tiempo porque no me lo está diciendo de ninguna manera, excepto diciéndomelo textual, tipo, estaba empezando la primavera. Dejó de hacer frío y ahora empezaban a salir afuera porque ya no había más nieve. Por mí, pudo haber pasado una semana o un año, me da igual, porque es que no se siente, ni siquiera a nivel de relación, tanto que habla Sobre todo a nivel de relación. No cambian, o sea, se ven exactamente, se tratan exactamente igual al inicio que al final. La única diferencia es que de pronto Tristan está mega enamorado de Libby, tú no sabes cómo, y ya, eso es todo, no hay más. Eso es todo. Y Libby deja de ser una mojigata y de golpe le agarra a la loca y hace cosas raras. Y Reina cruza 2 palabras con Nico en vez de una por día. Y hacen como competencias de puños, porque aparentemente ellos practican, porque de pronto Reina y Nico son súper amigos, pero tú nunca lo ves. Y creo que, mira, te soy honesta, creo que es la única relación ahí que tenía medianamente sentido. Porque como que ellos habían tenido este vínculo en la batalla de la iniciación, no era la iniciación, ¿cómo es que lo llaman? De la implementación, la insertación, no me acuerdo cómo se llama, cuando el día que entran. Entonces ellos dos justo estaban juntitos y fue como que, pegaron buena onda. Pero después el resto... Lo peor es que tiene sentido que sean amigos, porque sus caracteres son muy similares. El problema es que tú no lo ves. Te dicen, son amigos, pero tú no ves cuando están siendo amigos más que cuando se pegan puños, o sea, no sé. Y lo peor es eso, que al margen de que los personajes sean estáticos, todo en el mundo es estático. O sea, yo no entiendo si esto es un realismo mágico. Un realismo mágico es cuando todos los personajes tienen elementos fantásticos dentro de la historia y lo dan por sentado, por alguna razón. Gabriel García Márquez es un ejemplo, a diferencia de una fantasía urbana, que es fantasía donde existe un mundo normal, existe un mundo fantástico, etcétera, y están separados. Yo no entiendo cuál de los dos es este libro, porque
todo el tiempo te están hablando del mundo de los magos, la universidad de los magos, o sea, hay un montón de cosas para los magos, y como que a ellos no les importa que nadie los vea, o sea, están todo el rato ahí hablando de sus poderes y sus capacidades y los grupos a los que forman parte. Entonces, yo no sé. Ni siquiera se habla de la gente mortal prácticamente, entonces es como que si no existieran. Ajá. Es como si todos fueran magos. Exacto. Y yo no sé si eso no influye en, no sé, las guerras mundiales, la colonización, las pandemias, no, nada. O sea, ellos No hubo existen. COVID ahí, no existió el COVID. No hubo nada. Ah. O sea, los magos no hicieron ningún cambio en nuestra realidad. Porque es que la magia no es un evento trascendental que podría afectar toda nuestra realidad, no, para nada, solamente es magia. Porque es que ni siquiera saben qué es magia. Claro, y un poco, o sea, vinculado a esto también, esta situación que veíamos que, a ver, cada uno tiene una especialidad mágica, bárbaro. Ahora, todos igualmente, tipo, invocan cosas y hacen aparecer cosas. O sea, el empata, tipo, ¡fuch! Me hago aparecer un vasito con whisky en la mano. La telépata, ¡fuch! Te hace aparecer algo. Nico, ponele que Nico y Libby, que son físicos, te la creo, pero los otros... se aparece la tacita de té. ¿De dónde, Rey? Horrible. No estaría entendiendo. Lo peor es que, o sea, no hay como una nivelación, un equilibrio en el sistema de magia. Brandon Sanderson, en su libro, que es un autor de fantasía muy famoso, nos contaba que siempre tiene que haber como, al mismo margen que hay un poder, tiene que haber una razón para, o un costo para ese poder. Tú no puedes simplemente dejar que tus personajes sean, no sé, qué sé yo, que lo pueden hacer todo, que son Dios, que pueden hacer las cosas y hacer las cosas a su gusto, porque después va a ser un conflicto para la trama, porque ¿qué determina qué no pueden y qué pueden hacer? Entonces se la pasa hablando de la magia, de la magia, de la magia, de la magia, y no entiendo cómo funciona la magia, es increíble. No. Y en los únicos en los que igualmente se notaba esto, eso me llamó la atención, es como que se le hizo mucho hincapié a mostrar esto solamente a Libby y a Nico. Yo no sé si porque a los otros les afectaba de otra manera y nos importaba tres pepinos porque no nos enteramos, o porque a Olivia no se le ocurrió, pero digamos, Libby y Nico siempre contaban, cuando les tocaba sus capítulos, que si hacían mucha magia o era magia muy importante y muy pesada, ellos terminaban muy agotados y necesitaban muchos días para recuperarse. Incluso Nico hay una parte en donde hace todo un encantamiento. Yo le voy a decir encantamiento, no sé bien específicamente qué vendría a ser, pero hace su magia y reconstruye todas unas protecciones para la sociedad y demás, que son muchísimo para su propia envergadura, y el flaco en un momento como que empieza a sangrar, como que se empieza a sentir mal, o sea, son los únicos dos en los que realmente se nota como una repercusión del uso de su magia a niveles superiores a lo que normalmente están acostumbrados a hacer, o sea, algo pequeño. El resto es como que mucho no hay. Parisa en una parte, en un momento, ahí como que tira un centro, pero después el resto... Eso es lo peor, que al principio te dicen como, bueno, vamos a empezar con la magia física y después vamos a saltar a la magia más de la mente. Pero todo el tiempo te están hablando de la magia física y de lo que causa la magia física y cómo se hace. Y al final la magia de la mente tiene 2 capítulos o 1. Y se resume a una discusión rarísima entre Calum y Parisa de vamos a ver quién es más poderoso. Y es raro, no tiene sentido, no tiene ni pie ni cabeza. Entonces al final no hay ambientación, no hay contexto, no hay historia, magia. No hay nada. Ni magia. No hay magia. Eso, y por ejemplo, la parte en la que podría haber sido súper interesante de explotar el poder de Tristan, que tipo aparece ahí de la nada, que es esta cosa de él a lo mejor puede ver el tiempo, entonces puede manipular el tiempo, también figura en medio capítulo. Y figura ni siquiera por él, porque figura como para hacerte un vínculo con otra cosa que va a pasar después. Es horrible. Se pasan literalmente 3/4 del libro mirándose las caras de estúpidos y pensando, ¿qué vamos a hacer ahorita? ¿Qué discusión vamos a tener ahorita? Y todo el rato es lo mismo. Y filosofando de la vida y la psicosis y todas esas cosas. ¿No? Entonces ya sabes. No te preocupes. No se hace. No te preocupes, no. Vamos a recomendarles lo que no tienen que hacer. Ah, bien. Porque si quieres hacer una fantasía oscura terrible, pues haces esto. No te vamos a impedir. Segundo paso, vamos a ver el segundo paso. El segundo paso es, todos tus personajes deben ser unos hijos de puta. Si quieres, vete a esa parte. ¿Por qué? Porque el mundo es cruel y malvado y nadie tiene una pizca de bondad en sus venas. Así que no te olvides de mostrar lo astutos, inteligentes y basuras que son todos ellos.
porque los personajes moralmente grises son cool. Vamos a agregarle también que tienen que hablar muy filosóficamente, como vienen hablando antes, y de manera súper compleja, aunque supuestamente todos tienen rondando entre los 20 y los 30 años, pero cuanto más rebuscado hablemos y más metafóricamente hablemos, mejor. Exacto. Mira, ustedes no nos van a creer, les voy a leer párrafos verídicos de que están en el libro, frases, conversaciones. Un defecto de la humanidad, la compulsión de ser único, que está en guerra con el deseo de pertenecer a una unidad única e identificable. No es el significado. Todo el mundo quiere un propósito, pero no hay ningún propósito. Solo hay vivos y no vivos. ¿Qué estamos celebrando? Nuestra frágil mortalidad, dijo Tristan. La inevitabilidad de que descenderemos al caos y al polvo. Hablan así todo el maldito tiempo. No es chiste. Están todo el rato diciendo estupideces que suenan interesantes y nadie sabe. Ellos no entienden qué está diciendo. Olivia no entiende qué está diciendo. Yo no sé qué está diciendo. Nadie lo sabe. Pero suena bien. Suena bien. Suena inteligente e intelectual. Suena inteligente e intelectual. Pseudo-intelectual. Ponele. Me recuerda. ¿Sabes a qué me recuerda? Me recuerda a las películas de Marvel, cuando Tony Stark y Hulk se ponen a hablar así en términos científicos y dicen un montón de locuras que nadie entiende y que probablemente ni los guionistas lo saben qué significa, pero como suena muy técnico y muy mecánico, todo el mundo como, oh, wow, así se siente. Así se siente. Así se siente. Bien, después, a ver, otro punto es que ninguno se quiere. Todos se llevan mal, todos se odian, todos se detestan, todos tienen un problema. Todo está todo mal con todos. Y las alianzas son momentáneas, pero después son lo peor que hay. Tiene que haber traición, porque si no hay traición no es un dark fantasy. O sea, no. Claro, totalmente. Totalmente. Entonces tenemos a un inicio, por ejemplo, a Nico y Libby, que son como los rivales totales, pero después al final de la historia es como que se quieren un poquito. Pero antes se odiaron. Y cualquier cosa era como que se odian, bueno, pará, no nos odiemos tanto en este momento que nos necesitamos para comprar. Bueno, seguimos odiando. Eso porque dicen que se odian y no se odian. No se odian. Ellos dicen que se odian, pero se quieren. No sé, es raro. Punto, paréntesis, enojadísima, o sea, te pido por favor, Olivia, si vos estás escuchando esto, dudo, no importa. Enojadísima, porque en el primer capítulo me la pasé shipeando a Nico y a Libby, y no me los pusiste. Enojadísima. Era la pareja perfecta. Discúlpenme. Era la pareja perfecta. Eran perfectos. Era perfecto. Es más, o sea, pasé las primeras 3 páginas y te mandé un mensaje y te dije, Nico y Libby terminan juntos, los amo. O sea, eran perfectos. Pero en vez de tener a Nico y a Libby juntos, tenemos a Nico pasando 3/4 del libro soñando con un chamo medio sirena, que es su compañero de cuarto, que tiene una relación con mucha tensión sexual y nadie entiende por qué se tratan así, y aparentemente el chamo medio sireno tiene una madre rara que aparentemente se convierte en una subtrama que tú no entiendes porque nunca te lo explican, pero la madre es extraña porque manipula a Gideon y tú no sabes por qué. Si Gideon tiene, no sé, 25 años, no te puedes cuidar solo, mijito. Pero Nico ha tomado como una responsabilidad, como un perrito de la calle que ha decidido adoptar y lo protege porque, en sus palabras, como decía, su reloj de tiempo es su puto problema. Bien hecho, Nico. Exactamente. Después también, bueno, nada, Tristan, que no sabemos con quién va, porque Tristan primero lo ves como que odia a todo el mundo, de golpe y porrazo de un capítulo a otro está enamorado de Libby. No de golpe y porrazo, pasaron cosas. Bueno, pero para que pasaran esas cosas fue de golpe y porrazo. Eso sí. La piba le dijo, vamos a probar de alterar el tiempo, y él flasheó, la tocó en el pechito, ella flasheó, él flasheó, flashearon todos. Tristan y Atlas. Trío ahí con Parisa, y de golpe y porrazo somos Libby, que con Parisa no se llevaba, le tenía ganas a Parisa y le metió la mano hasta la garganta. Tuvo sexo con Tristan y después se aman. ¿Qué está pasando acá? Alto cringe me dio esa escena, alto cringe. Callum, que no sabes para dónde tira. Pues no sabemos para dónde tira. No pidas más, es un psicópata. Está ahí medio como que, no sé, con Tristan qué le pasa, si es una alianza como de poder,
y de conveniencia, o si le gusta, es retóxico. ¿Qué onda? Porque es que Carlos se la pasa. Reina es una planta, digamos. Qué divertido es manipular a las personas, qué divertido es influir en las personas. Es que los quiero salvar. Ya. Igual te digo una cosa, es el único que mantiene constante su actitud durante todo el libro. La verdad, o sea, yo tenía mi fe en Libby, porque Libby era como ese prospecto del héroe en el mundo de los villanos, hasta que Olivia Blake decidió que le quería hacer un arco de corrupción rarísimo, de bueno, vamos a ver, y de pronto Libby está pensando en matar gente, y Libby te está teniendo tríos con las personas, y de pronto Libby no es súper insoportable, entonces no sé qué pasa con Libby, porque nadie lo entiende. Y, a ver, y enfrenta a todo el mundo, ojo, porque va y lo enfrenta atrás. Exacto, o sea, es que es un paréntesis, porque la gente va a pensar que nos encantan los héroes así en plan Superman. No, no es así. O sea, a mí me gustan muchísimo los personajes moralmente grises. Yo vivo de esos personajes, me encantan. El problema es... bueno, aún no he tenido la oportunidad de leer nada que yo escriba, pero sí, me encanta. Todo sé, mi problema no es con los personajes moralmente grises. Mi problema es cuando existe esta necesidad de que, como es una fantasía oscura, tienes que tener a todo el mundo mal, todo el mundo tiene que ser cruel y despiadado y no tener, o sea, como la contradicción que le da esa característica, ese carisma al personaje, que tú dices como, lo quiero, pero al mismo tiempo lo odio, o sea, no te da eso. Tú te la pasas odiando a cada uno de los personajes. No es como que, bueno, estoy leyendo a Parisa y luego salta Nico, bueno, al menos Nico. No, es que salto a Parisa, llego con Reina, que me cae muy mal, llego con Tristan, que me cae peor, llego con Callum, que lo quiero matar, y llego con Libby, que me tiene harto. Entonces ya no sé por qué estoy siguiendo la historia si no me interesa ninguno. Y eso es frustrante, porque al final la idea no es que tienes personajes sumamente complejos y que les encanta matar gente y que por eso son complejos, sino que al final y al cabo tú crees de verdaderos dilemas morales, personajes que tú dirías, no, yo me sentiría confundido en esa situación. Es súper raro, porque desde que empieza hasta que termina tú no entiendes por qué están ahí o qué es lo que quieren. No delimitan ninguna intención, ningún deseo y ningún rango de alineamiento moral. Entonces tú te quedas como, ok, está bien, tomaré tus personajes con arcos corruptores sumamente genéricos, que no saben lo que quieren, solo deciden, que un día son buenas personas, al siguiente les pasa algo que no tienen ni pies ni cabeza y después ya son asesinos. O sea, dale pues, vamos con ello. Totalmente. Bueno, un poquito de la mano de lo que veníamos hablando recién y de todas estas cosas random y raras que Olivia metió en el medio de su libro, tenemos el tercer paso para crear una historia que no deberías estar haciendo en este caso. Y es, en vista de que eres incapaz de crear una atmósfera de incertidumbre que sea orgánica, recurre a la violencia, al morbo y al sexo sin sentido. Camino al éxito. De por sí es un recurso bastante barato. Total. Un recurso barato, pero como ni siquiera sabes hacer eso, al menos genera cringe en tu lector. Bueno, con el cringe medianamente lo logro, te digo, algunas veces. Bueno, eso siempre, creo que está implícito, pero vamos a explicar por qué estos recursos son malos, porque en principio se recomienda utilizarlos porque al fin y al cabo la fantasía oscura busca mostrarte la cara más oscura de la... Ay, qué sé yo. El punto es que a nosotros nos parece que no está mal utilizarlo cuando está bien utilizado. Claro. Pero evidentemente no lo utilizó bien, porque al fin y al cabo lo que busca es mostrarte las partes oscuras de los personajes que se reflejan en los sentidos más primitivos del ser humano. Pero ¿por qué este es un problema? Principalmente porque toda la trama, como les comentamos, no tenía un hilo argumental muy claro, pero se puede decir que todo el entramado o el corazón recibe una sola pregunta, y ¿es asesinar malo? No lo sé, Rick, dime tú. ¿Tú qué piensas? Es muy raro, porque se las tira de filosófico, intelectual, súper mega profundo, y al final todo es muy básico. Toman esto de la teoría básica de que la generación espontánea no existe, entonces es como que para que tengamos más magia y más poder, entonces hay que hacer un sacrificio y hay que como que, bueno, Dios te da, Dios te quita, ¿no? Como una cosa así, bueno, yo te doy, pero también te tengo que sacar algo. Bueno, en este caso te saco un chaboncito de los 6 que pusimos, lo ponemos así, pero uno lo sacamos. Ah, pero lo vas a sacar vos, yo no lo voy a. Lo vas a elegir vos. Armemos bardo. Porque, claro, así, ¿viste? Es armemos bardo. Elijan ustedes a quién vamos a hacer fleco.
Vivan No, ustedes con es- las consecuencias. Esto viene desde hace millones y millones y millones de años. Nosotros no somos responsables de esta forma de elección. Para ustedes vivirán con el cargo de conciencia de a quién eligieron fletar y la manera en que lo hicieron. Como... como un poco, pues el mago lo puso ahí, o lo que quiere el autor, así es simple, o sea, no te explica ni por qué, ni cómo, solo es como necesitamos sacrificios humanos y ya está. Es muy raro, porque por un lado no te explica el sistema de magia, y segundo parece sacado de la manga. Y lo peor de todo es que me promete el asesinato durante toda la historia, literalmente la trama gira en torno al asesinato de uno de ellos 6, que tienen que cometerse sí o sí, y al final no me matan a nadie. Y yo, o sea, si me vas a tener aquí enganchada por una muerte, al menos dame la muerte. Claro. No, ni eso me dio. No, ni eso. Ok, saltando al cuarto paso de lo que no debes hacer cuando escribes una fantasía oscura, tenemos, como evidentemente el paso anterior no te salió bien, ahora es el momento de recurrir a dilemas morales que a nadie le importan y que no nos sirven para absolutamente nada. ¿Y por qué hablo de dilemas morales? Porque hemos estado hablando de la filosofía, de la divagación, todo este episodio, pero ustedes no son conscientes del grado al que lo llevó, tanto así que había capítulos enteros que dedicaba a la divulgación o deliberación de lo que implicaba el tiempo, cómo afectaba la magia. Hay un momento donde se dedican unos 3 o 4 capítulos a crear un agujero del tiempo, o sea, estos agujeros usaron que los científicos llevan 5.000 años tratando de crear y no han podido, bueno, ellos lo crearon en 2 semanas, y ¿saben qué es lo peor? Que no lo utilizaron para nada más que no fuera conseguirse un sándwich, verídicamente. Y tú te quedas como, ok, si me vas a tener aquí leyéndome una teoría que no me importa porque no la entiendo, al menos utilízala para algo, pero no, es un ciclo constante de divagaciones sobre la mente y el comportamiento humano y luego hablar sobre la magia, que ni siquiera parece magia, parece ciencia, pero le dicen que es magia y no te sirve para nada y te quedas así de, ya, por favor, güey, ya. Además, el personaje que podría ser más interesante desde este punto, que es Tristan, que es el que hace una especie de agujero del tiempo en un momento, porque lo que ellos generan, lo que ellos hacen primero es una especie de agujero gusano que hacen como un canal en el espacio, ¿no? Que es este canal que usa Nico para ir a buscar comida fácilmente sin caminar, porque ¿a qué vamos a caminar si tenemos el gusanito el agujerito? Tristan en un momento hace una especie de, o intenta hacer como un pequeño agujero en el tiempo, ¿sí? Y después pasa 12.000 capítulos pensando en que él, uy, ¿puedo ver el tiempo? No puedo ver el tiempo. ¿Y si me pongo a hacerlo? ¿Y si no lo hago? ¿Y si capaz que la necesito al living? Ya, Capaz que lo puedo hacer solo. suficiente. ¿Con quién lo hago? Y no, no puedo, no puedo, no. Me siento acá y voy a mirar el pasto a ver si me puedo conectar con mi magia. 4 horas el vago sentado conectando con la magia. Te habla del pasado como no entender una mierda. Una vez me pasó que creo que viajé en el tiempo cuando tenía no sé cuántos años, después te aparece un chabón que parecía como que era viejo, pero después cuando, o sea, que te estaba contando esta situación desde hace 1000 años y después al final cuando termina ese encuentro ahí random, te das cuenta que no, que es actual, porque es post situación trío cringe entre Claro. Parisa y Libby y se hace como mención de eso, entonces sí, ok, ¿qué pasa? Yo no entiendo nada. Es que eso es lo peor, que al principio pareciera que la autora trata de hacer una crítica al elitismo por medio de esta sociedad que es súper mega secreta y tú vas conociendo como a personas que han salido de la sociedad, etcétera, pero genera un efecto totalmente contrario. Al momento en el que estás criticando el elitismo, tú estás siendo elitista porque estás planteando todo esto de, bueno, al final ellos son los 6 más grandes, de lo más imposible, ellos son, o sea, son niños de 20 a 30 años que no saben nada de la vida y que actúan como niños, pero se las tiran de filosóficos y nos empiezan a hablar de todos estos problemas que tienen sobre diversos asuntos. Y es como, ¿a dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu punto? Solo pareciera que es como cuando un editor le toca demasiado el texto y le da mucha mano y al final se nota lo tocado que está, es horrible. Sí. Y
resulta como que después al final se plantea esta situación, ¿no? De que, porque a lo largo de toda la historia pasa también es que van haciendo como esta competencia de a ver, vos por qué te querés quedar acá, vos por qué te mereces ser uno de los 5 y no el que hagamos boleta. Ah, no, porque yo quiero saber, Entonces te hablan así, de esta competencia de quién es el que más merece el poder que les va a dar, ¿no? La biblioteca. Y al final te hacen todo este dilema moral y te queman la cabeza con todo esto de que, bueno, no, pero el poder solo no se genera, pero que hay que hacer sacrificios, pero que no sé qué, pero que en realidad esto es un grupo que todos tienen que trabajar en conjunto, entonces no es que nosotros elegimos porque los elegimos y no sé qué, sino porque confiamos en ustedes como un conjunto y todo eso, ¿sabes? Y la realidad es que lo que terminan planteando es este dilema de que el poder por el poder mismo es malo, pero todo el mundo lo hace. Hacen todo este planteo del poder y de que el poder por sí mismo que no es lo que buscan y que se ve que se cuenta, cuando llegas al último capítulo te terminás enterando de que, ok, bueno, no, nada que ver porque o sea, me planteaste 400 millones de pavadas antes y me hiciste un dilema moral tremendo y ahora me salís con otra cosa que nada que ver, es totalmente lo opuesto. Entonces, es como raro, ¿no? Y o sea, enganchado un poco de esto, vamos al último paso para crear una historia, que es, o sea, a ver, ya vos como escritor, vos como editor, como editorial, como imprenta, como lo que sea, le hiciste gastar un montón de plata a tu lector y quedó como un nabo intentando leer todas esas millones de páginas sin entender nada porque era todo filosófico y discusión filosófica con palabras complejas, con frases rebuscadas y con personajes que nunca se terminaban de resolver. Bueno, te tiro un último capítulo que te bocho toda la historia. Toda la historia. Todo lo que leíste hasta ahora no es real. Nadie le importa. No estamos aquí para eso. Estamos aquí para hablar de Ezra. ¿Y quién es Ezra? Ustedes me dirán. Estamos hablando de el novio anodino de Libby, y muy estúpido, francamente, que nos enteramos que de hecho no es tan anodino, pero sigue siendo muy estúpido. ¿Y quién es Ezra entonces? Resulta que es un viajero del tiempo, un tipo random que se tomaba unas birras en el Matre junto con Atlas, y que se hicieron muy amigos, y bueno, como que cosas pasaron en su propia selección, porque todos estamos hablando de 1970 por ahí, y como que fingieron su muerte, pero él no se murió, ha estado viajando a través del tiempo por agujeros durante, no sé, 20 a 40 años aproximadamente, si quiere ser lógico. Y ahorita está en esta situación en la que se siente abandonado por Atlas, porque, no sé, Atlas ya no le quiere parar y ya no forma parte del plan malvado que llevan organizando. Claro, porque ¿qué es lo que le plantea Atlas? Que vos, o sea, para vos, todos estos 20 años desde que nosotros hicimos nuestro proceso de iniciación hasta ahora, te pasaron en 5 minutos. O sea, el que estuvo laburando los 20 años, buscando los pibitos acá, fumándome todo esto, soy yo. Ah, que no es mi culpa, capo. O sea, entonces, claro, tienen esta pelea, más que una pelea es como que este choque en el que terminan dándose cuenta de que, a ver, ¿qué es lo que pasa? Ellos con 20 años se piensan que pueden cambiar el mundo. Todo esto sumado al grado de droga que cargan encima mientras estaban ahí paseando. Porque la autora se encarga de asegurarte y reafirmar que ambos estaban drogados cuando empezaron el plan. No lo invento. Totalmente. Te lo marca 25 veces en el mismo párrafo. Que tiene sentido, o sea, siendo honestos, tiene sentido. ¿Qué pasa? Eran dos marginados que estaban como en una situación de miércoles, se hicieron amiguitos, y bueno, salió con este planteo pendorcho que tiene. ¿Qué pasa? Atlas se come el papel, se le sube el poder a la cabeza, y el otro quedó estancado con 20 años haciendo el ganso, y lo único que... Claro, o sea, no hace nada, está ahí, haciendo nada, y encima lo peor que, o sea, le tocó ir a ser consejero en la Universidad de Artes Mágicas de Nueva York y se tuvo que fumar a Libby y hacerse el novio de Libby como para tenerla controlada y medio como que obligarla, entre comillas, a que termine siendo una candidata para la sociedad y que ella termine aceptando, ¿no?
después te dicen como que ponele que se había enganchado, y ponele que había sentimientos, y ponele que le importaba más de lo que él pensó que le iba a importar. Y encima, en algún momento, en una de las últimas charlas que él tiene con Atlas, se da cuenta como que Atlas, evidentemente, se fumó un porro muy, muy grande y le hizo muy, muy mal. Y Ahora él se es fumó como un que, porro, pero para intelectuales, claro, con la pipa. obvio. Y que a él, claro, ya se le había pasado un poco toda esa psicosis que tenía a los 21 originales, ¿no? Cuando habían diagramado todo este plan. Entonces, claro, se encuentra con que Atlas está, que quiere literalmente reconstruir el mundo, o sea, literal. Pues no es mentira esto, o sea, te hablan como de que están planeando un nuevo Big Bang, quieren destruir el mundo y generar un mundo nuevo. Es absurdo. Literal, el postulado que plantean es como simplemente, bueno, vamos a destruir el mundo. ¿Por qué? Porque no sé qué más hacer, entonces vamos a destruir al mundo, porque es lo que todos los villanos hacen, destruir al mundo. Y reconstruirlo, obviamente. O sea, es incluso esto ya hasta roza una distopía. O sea, venimos con una fantasía y roza una distopía con esta situación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ezra, sí, bien digo, Ezra agarra y dice, ¿sabes qué? No, esta. Esta. A ver, ¿a quién le puedo sacar del grupo que él quiera y que necesite para que así le caigo el plan? Y a fulano, y a... Entonces la saca libre, como que la secuestra libre y la deja ahí en un limbo del tiempo. Ponele que hasta ahí va, porque tiene coherencia con todo lo otro que te plantearon y con el momento en el que Libby desaparece, que supuestamente está muerta, en realidad no está muerta, y todas las cosas, ¿no? Hasta ahí, genial. Ahora, las dos últimas páginas del libro decís, ok, pará, el libro entonces fue mentira. Porque, ¿qué pasa? Ezra termina teniendo una reunión con gente que dentro de varias otras personas, los miembros del foro, que el foro es como una asociación, está como en contra o antagonista de la sociedad alejandrina, termina teniendo una reunión con gente como muy emblemática de todas otras asociaciones, y les plantea como que, bueno, a ver muchachos, tenemos que hacer algo para enfrentar a la sociedad. Y mencionan a una persona en particular, y esa persona en particular tipo, aparece como 50 capítulos antes, rompiéndole las guindas a Reina. Y te enterás como que todos tuvieron en ese momento visitas de gente del foro o de algún que otro lado, que es de estas, o sea, como que los quieren reclutar fuera de la sociedad. Yo voy a decir, pero entonces, me mentiste todo, o sea, todo el resto del libro que fue un viaje en el tiempo, o sea, me alteraste el tiempo y me estás mostrando ¿qué mierda está pasando acá? Lo peor es que si la sociedad alejandrina tiene muy pocas razones para hacer lo que quiere hacer, en este caso Atlas, porque no es la sociedad, es Atlas, el foro tiene 1000 veces menos. Es como si Olivia Blake hubiese dicho, bueno, tengo que poner un antagonista porque ya se me acaba el tiempo y la fecha de entrega del manuscrito ya estaba llegando, y dije, bueno, nada, el foro. Es que ni siquiera se detuvo a pensar en un nombre, le puso el foro. El foro que no, ven a saber tú, pregúntale a alguien que sepa, yo no sé. Y es Yo creo que lo único que tenía sentido de lo del foro fue como que la sociedad era como súper privada y cerrada y misteriosa y todo esto, y el foro comparado con lo del foro romano, de que era abierto y popular, tipo, vengan todos, aquellos elitistas, acá vengan todos, son todos recibidos, está todo bárbaro, vengan, sean felices. El nivel de ingenio de Olivia Blake es en plan, vamos a ponernos en el traductor a traducir palabras del español al griego y después le ponemos un nombre, lo cambiamos y así estamos listos. Fantasía. O sea, es rarísimo. Rarísimo porque de paso el personaje que estabas mencionando, el que apareció 40 capítulos, yo cuando lo leí, yo me leí el libro en un día y medio y cuando leí, yo dije, ¿y este quién es? ¿Cómo sabe? O sea, como que en el momento del plot final de, oh, wow, no me lo creo, yo así, ¿este quién es? No entendía nada. Rarísimo, rarísimo. Es que eran tantos nombres, tantas cosas que yo estaba como, bueno, sí, vamos sobre la marcha. Todo muy random, todo muy random. Así que bueno, nada, acá les presentamos estos 5 pasos como qué no hacer, chicos, a la hora de crear un libro con, no sé, fantasía oscura, barra Dark Academy, barra distopía, barra no sabemos qué. Si siguen estos pasos, me va a ir bomba. Buenísimo. Yo creo que lo peor de todo es el hecho de que por alguna razón,
como que también está esta noción de que la lectura y la literatura juvenil como que no es tan importante o no tiene tanto esfuerzo mental, es más fácil de hacer. Entonces como que ha habido este auge de los poetas millennials, que les encanta poner frases súper raras y empezar a hablar, no sé, con un lenguaje complicado y meterles más subtrama y subtrama y subtrama, y no sé, un ambiente. Entonces es como este pensar de, no, claro, la fantasía oscura es más profunda o es más para adultos, y realmente siento que llegó un punto en el que se volvía muy autocomplaciente. Era absurdo también, o sea, pensar que cualquier persona de cualquier edad entendería lo que está diciendo porque ella sola se entendía en sus fumadas, porque ella también se habrá fumado para escribir esa vaina. Entonces yo como, ¿cuál es el sentido? ¿Por qué lo más complicado es lo más adulto y lo más simple es lo más juvenil? No lo entiendo. No. Y eso pasa en romance, en Sí, fantasía, en todos, en todos. Y es más, yo creo que hasta le quita, a ver, puedo llegar a entender un poco porque lo debe haber querido hacer como más elaborado por el hecho de que tenía toda esta cosa de la magia y de que eran y de todo esto, ¿no? Pero creo que le terminan hasta quitando el lugar en el género que tiene el libro cuando es así. Pasa lo mismo con un libro de romance, como vos decías, o sea, yo leo un romance en el que los protagonistas tienen 20 años y me usan palabras que no las uso ni yo, o que tienen actitudes que no las no sabes, o sea, que sabes que no las tiene nadie, pero decís, pero me estás, o sea, termina siendo inverosímil, sí, ¿no? ese es Termina el siendo problema. raro. Y aparte es imposible prácticamente conectarse al lector, conectar con la historia, con los personajes, con lo que te estás contando, porque o sea, no podés inventar eso. No es como, bueno, pasa el capítulo de París allá al siguiente, no, tú pasas capítulo tras capítulo y nadie te cae bien. Y tú ya quieres que se acabe el libro, quieres tirarlo por la ventana. Y yo decía, nada puede ser peor. Y luego te llega el capítulo de Ezra y es peor, es como... Y eso, y así todo el capítulo de Ezra creo que es uno de los mejores capítulos. Porque o sea, No, como pero que es que es o súper sea, te descuento. explica todo y está bueno porque te explica un montón de cosas, pero a su vez no te explica nada, porque entonces realmente como que te leíste un montón de cosas con pedo. Es O sea, horrible. como que todo lo que había pasado no tenía sentido. Y encima te deja como que, ok, bueno, necesito leer el segundo, pero ni pedo leo el segundo, pero necesitaría leerlo porque quiero saber cómo carajo llegamos hasta acá ahora. Yo no lo voy a leer. No sé tú, pero... Porque aparte también es como que me hace pensar, bueno, el segundo entonces es como que me vas a contar exactamente lo mismo que ya me contaste en el primero, pero capaz que me lo contás con el pasado sin tocar de Ezra y cómo Ezra maquinó todo lo que pasó en lo que yo ya leí. Horrible. No sé. O La sea, verdad es que yo siento que a estas alturas, como que sí, hay gente que dice que mejoró por el hecho de que antes era autopublicada y después sí publicó como tal, y yo no lo siento, o sea, siento que le falta, o sea, por un lado lo tocaron mucho a nivel de edición, de estructura, pero a nivel de fondo, de cómo está construida la trama, no lo tocaron nada, o no lo cambiaron mucho, entonces, ¿para qué? Pero bueno. coincido. Bueno, muchachos. Yo ya me cansé de tanto de Charlie Hate. O sea, a mí me encanta Charlie Hate, pero ya me cansé. Lo mismo. De todos modos, les tenemos una buena noticia, y es que en el próximo episodio sí vamos a hablar bien de un libro, al menos mi querida compañerita Lizzy va a hablar muy bien del libro, yo Lo amo. no puedo hablar demasiado todavía porque recién lo empecé a leer. Me hizo muy mal lo poquito que leí, o sea que va a ser un libro muy fuerte, ya me la veo venir. Pero tenemos pinta de que el próximo episodio va a estar así. Va a ser menos hate. Va a ser menos, sí, totalmente. Después el resto de los episodios puede pasar cualquier cosa, pero tenemos libros que ninguna de las dos leyó, entonces como que nos vamos a encontrar con vaya una suerte. Bueno, en realidad este fue un libro que ninguno de los dos leyó, que caí como así de inocente y nada, las cosas salieron mal. Esperemos que el próximo no sea tan mal. Pero Esperemos bueno. que no, esperemos que no. Así que bueno, nos despedimos por este episodio. Ya saben que abajo tienen todas nuestras redes, nos pueden escribir si quieren algún libro que comentemos. Podemos analizarlo, sumar algún episodio, vamos a ver. Así que nada, esperemos que les haya gustado todo este hate hermoso que tiramos hoy. También leemos si tienen opiniones contrarias, porque estamos para eso. Nos encanta leer.
las opiniones contrarias. Totalmente. Yo soy Maggie Y yo soy Lizzie. y esto fue It's Back with Books. Nos vemos la próxima. Chao. Chao, chao.